Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Hermanos, primeramente quiero también agradecer al Señor por el testimonio que nos ha traído nuestro querido hermano Osvaldo. No es la primera vez que yo escucho cómo es que el Señor obra de una manera milagrosa. Y aún donde la medicina posiblemente no ve otra solución que una operación, cuando Cristo pone su mano en la herida, la sana. Así como en el Antiguo y el Nuevo Testamento, también ahora, hermanos. Le agradezco mucho al Señor porque Él responde nuestras oraciones. Tenemos a nuestro hermano Ricardo también con nosotros después de algunas semanas que ha estado enfermo. Y como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser un aliento para continuar con la oración. El Señor responde la oración. Hoy día tenemos un servicio especial, hermanos, es la ordenación de nuestros hermanos al oficio de pastor y al oficio de diácono. Yo quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. La Escritura dice: te encargo solemnemente, Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Yo comencé a trabajar mis notas, me parece que desde el día jueves iba avanzando poco a poco en las notas que el Señor iba poniendo en mi corazón para predicar en este servicio de ordenación. Y cuando terminé de hacerlas, de redactarlas, me puse a leerlas, a repasarlas. Y yo no sabía si había escrito un discurso militar o un sermón. Pero hermanos, en eso que iba yo meditando, porque yo le comenté eso a mi esposa, yo le dije, yo no sé si he escrito un discurso militar. Pero yo recordaba que el apóstol Pablo decía que él era un soldado de Jesucristo. Y cuando uno ha estado militando en alguna fuerza armada, reconoce inmediatamente cuando es que nuestros generales, nuestros oficiales nos dan arengas para entrar en el combate y en la batalla. Dice que es para levantar la moral del soldado y que no desfallezca en la batalla. Y yo recordaba eso, que Pablo decía que él era un soldado de Jesucristo, pero en realidad lo que él estaba diciendo es que todos los cristianos somos soldados de Jesucristo. Y es un gran gozo nuestro hoy ordenar e instalar para los oficios de pastor y diácono a dos hombres, dos hermanos nuestros, quienes han sido confirmados en sus llamados por los miembros de esta congregación, porque nos dedicamos en un tiempo de oración para que el Señor confirme en nuestros corazones lo que vamos a hacer el día de hoy. Y yo quisiera comenzar diciendo, hermanos, y esto tiene que ver precisamente con lo que yo les mencionaba acerca de ser un soldado.
Nuestra generación tiene un lugar de privilegio, porque podemos ver hacia el pasado y buscar allí hermanos pastores, hermanos diáconos, que han sido fieles al Señor en sus ministerios terrenales aquí en la tierra, en las iglesias de cada uno de ellos, así como también para reconocer a aquellos quienes fueron infieles al Señor y al Evangelio. Y esto debe recordarnos que nosotros también vamos a ser juzgados por las generaciones que están por venir. Vamos a ser juzgados acerca de la manera en que ejercimos nuestros ministerios, pero sobre todo seremos juzgados por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien amamos y servimos con un temor reverente. El privilegio que nosotros tenemos es mirar atrás y aprender de aquellos que sirvieron fielmente al Señor Jesucristo, aún entregando sus propias vidas por el Evangelio, entregando sus vidas en medio de una oposición fiera contra las palabras que el Señor nos ha encomendado que prediquemos a toda criatura, enfrentando una oposición que buscaba no solamente perseguirlos, sino capturarlos y matarlos para callar esas voces. Una oposición que los ponía a ellos delante de los tribunales seculares y les exigían que nieguen a Cristo como Señor y que reconozcan al emperador como Señor. Conocemos por la historia quienes no negaron a Cristo como Señor y quienes sí lo hicieron. Ese es el privilegio quizás que nosotros tenemos para que podamos aprender de la fidelidad de unos y evitar la infidelidad de otros. Yo creo que los que hemos sido puestos por el Señor anhelamos, hermanos, escuchar en aquel día en que estemos en la presencia del Señor, que Él, cuando nos vayamos aproximando a las puertas del cielo, que Él nos califique de la misma manera en que lo hizo con Moisés, su siervo. Porque en Hebreos 3:5 leemos: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Moisés fue fiel, y eso es también lo que espera una iglesia de sus pastores y de sus diáconos y de los hermanos también quienes componen la membresía. Ser fieles hasta el final, fieles aun cuando nosotros enfrentemos persecución, fieles aun como cuando sea necesario entregar nuestras propias vidas por la causa de Cristo. Es evidente por las Escrituras que esa fidelidad en toda la casa del Señor, dice, fidelidad en toda la casa del Señor traerá consigo, en las palabras del apóstol Pablo, sufrir penalidades, como hemos leído en nuestro texto. Penalidades que serán traídas por quienes no son cristianos, no lo son. Así también esas penalidades vendrán de las bocas y de las manos de los falsos hermanos. Como también lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:26 y Gálatas 2:4. Así que un ministro fiel tiene que enfrentar la persecución de hombres como el emperador romano, el gobierno, o aquellos que pertenecen al ámbito secular, aquellos que están en Adán, muertos en delitos y pecados, y también de otros que aún estando muertos en delitos y pecados, han invocado el nombre de Cristo falsamente como Señor y Salvador. Dice la Escritura: el que anhela obispado, buena obra desea. Lo mismo para quienes anhelan el oficio de diácono. Y las Escrituras nos establecen los requisitos que deben ser cumplidos por los hermanos que van a ocupar esos oficios, esos cargos en el gobierno de una iglesia local.
requisitos que nosotros hemos revisado también en el testimonio de los hermanos sobre quienes vamos a imponer las manos. En nuestro versículo se nos advierte de tiempos muy peligrosos. Así nos dice la Escritura, donde los profesantes se apartarán de la sana doctrina. Y estamos viviendo esos tiempos. Por eso yo les decía, hermanos, de que quizás este sermón pueda tener un saborcillo a un discurso militar, porque nos encontramos en guerra. Nos encontramos en guerra. Estamos involucrados en una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Nosotros tenemos que enfrentarnos a las tinieblas. Así dice la Escritura. Y nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales en Cristo Jesús. Pero esa batalla espiritual, hermanos, se hace por medio también de seres humanos. Seres humanos que se oponen a Cristo. Seres humanos que persiguen a los cristianos. Seres humanos que buscan corromper las familias. Seres humanos que buscan destruir los valores morales. Y nosotros somos los seres humanos que hemos sido rescatados de las tinieblas precisamente para hacer frente como soldados en esta batalla espiritual. Es una batalla que Cristo ya la ganó en la cruz, pero nos toca a nosotros estar presentes y decir, aquí estoy en mi puesto, aquí estoy en mi puesto. Yo mencioné el encargo solemne que el Señor nos hace a todos los creyentes de esta generación, especialmente a los hermanos que estamos ocupando los oficios de pastores y diáconos en una iglesia local, y creo que debemos meditar en la necesidad que tiene la iglesia de nuestros días. Las necesidades de la iglesia en el pasado son similares a las que nosotros tenemos, pero las que estamos viviendo hoy tiene, hermanos, ciertas particularidades que nos hacen de alguna manera distintas a las batallas de la iglesia en los siglos pasados. Y es verdad que necesitamos a hombres que tengan conocimiento doctrinal. Eso es bueno, hermanos, el conocimiento doctrinal, para hacer defensa, por ejemplo, contra las viejas sectas, como el mormonismo, los falsos testigos, los adventistas. Nosotros debemos conocer doctrina para hacer frente a esas sectas. Pero hoy día, se necesitan varones que no se llenen de soberbia en el cargo, que no se ufanen del conocimiento teológico, filosófico, del conocimiento bíblico de las Escrituras. Quizás esa es la razón por la que casi nunca yo hablo de los libros que leo y que voy estudiando, para evitar que mi alma pueda ensoberbecerse, para evitar que yo pueda caer en el pecado del orgullo. Pero la necesidad es esa hoy día. Cristianos que tengan una capacitación teológica, pero a la vez que sepan cuál es su posición delante del Señor, que hemos sido nosotros y seguimos siendo pecadores santos. No hay nada de qué ufanarnos o creernos más que nadie. Se necesitan varones, pues, que no se llenen de soberbia en el cargo. Eso es lo primero. Luego también necesitamos hombres con un pensamiento crítico. Hombres con discernimiento bíblico del estado de la iglesia, del estado del cristianismo, del estado de la sociedad que nos rodea, pero por sobre todo, que sean hombres valientes. No solamente es importante reconocer los tiempos, cómo es que la iglesia ha retrocedido, cómo es que nosotros podemos reconocer iglesias en que se hacen parte de la membresía personas que no han sufrido conversión de parte del Espíritu Santo. No solamente reconocer eso, sino denunciarlo también.
No solamente reconocer que existen ideologías que están infiltrándose dentro de la iglesia, no solamente eso, sino también denunciar esas ideologías. Hermanos, yo veo que la iglesia va como un conejito saltando en el humanismo secular, de ahí salta la ideología marxista, de ahí salta al falso evangelio de la justicia social y ahora está saltando hacia la moralidad secular. Sí, hacia la moralidad secular. Está haciendo del conservadurismo o conservatismo secular un Dios. Y se olvidan de la suficiencia de las Escrituras. No solamente, hermanos, es preciso que nosotros podamos ver que eso está ocurriendo, sino el valor también para descubrirlo delante de todos. Descubrirlo. Y verdaderamente cuando uno descubre esas torceduras en los caminos de la fe, van a saltar muchos que dicen que son cristianos, pero que además de la Biblia, ellos también toman la psicología, el conservadurismo secular, el moralismo. Y es terrible ver de que hayan cristianos que enseñen a sus hijos moralismo y no la Escritura. El moralismo no es lo mismo que enseñar la Escritura. Eso yo lo veo. Y eso debo advertir a la iglesia qué cosa es lo que está pasando. Se necesitan pues hombres que tengan ese discernimiento y hombres que tengan la valentía y que puedan dar una respuesta bíblica a los mensajeros del diablo, que tratan de pervertir el evangelio y destruir los cimientos de la iglesia del Señor, porque, hermanos, finalmente ese es el propósito del diablo. Tener un cristianismo sin Cristo. Varias veces yo les he dicho que el propósito de Satanás no es que esta puerta esté cerrada y que nadie entre aquí a adorar al Señor. Ese no es el propósito del diablo. El propósito del diablo dice, vengan, pasen a la iglesia, vengan acá, asistan, no dejen de congregar, pero el mensaje desde el púlpito no debe ser cristocéntrico. Y eso es lo que leemos en el texto que acabamos nosotros de leer en 2 de Timoteo 4. Esa es la advertencia. Te encargo solemnemente, dice la versión de la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, te encarezco delante de Dios. Y son palabras del Señor para ustedes, para mí y para nuestros hermanos que van a ser ordenados en esta mañana. Y con ellas el Señor nos llama a la rendición de cuentas de lo que hemos hecho en nuestras congregaciones. Nos llama a rendir cuentas por los mensajes que hemos predicado desde el púlpito y fuera del púlpito también. Porque uno no solamente es cristiano cuando viene a la iglesia, es cristiano en su casa también. Es cristiano en su trabajo. Uno no solamente es pastor cuando está en el púlpito, también es pastor cuando está fuera del púlpito, donde quiera que se encuentre. Y estamos, hermanos, en los tiempos donde se vienen cumpliendo ciertas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Amós. La profecía de Amós en el capítulo 8, si quiere lo busca, el versículo 11 y 12. El versículo 11 y 12 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. Hermanos, esta profecía se está cumpliendo ahora y cuando la leemos y la comparamos con lo que nos dice
el Señor por medio de la pluma del apóstol Pablo, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, la gran totalidad de las iglesias van a estar predicando humanismo, racionalismo y cualquier otro mensaje que no ofenda a nadie. Un mensaje que sea conforme al pecado, conforme a las concupiscencias. Un mensaje que santifique toda iniquidad y toda transgresión de la ley del Señor. Pero Amós nos dice que el Señor va a enviar hambre a la tierra. Hambre de la palabra del Señor. Y aquellos que tengan hambre de la palabra del Señor van a comenzar a buscar un sitio donde es que pueden escuchar esa palabra y no lo hallarán. No es que las iglesias estén cerradas. No. En las iglesias se está predicando, se está santificando el pecado, la iniquidad, la injusticia, el quebrantamiento de la ley, la mundanalidad. Y aquel que tiene esa hambre que Dios le pone, no va a hallar una iglesia bíblica. Eso es lo que dice el pasaje. Porque en todas se predica conforme a la carne. Eso es lo que nos dicen estos pasajes. Hermanos, pero esta iglesia, y yo oro para que sea así. Algún día yo no estaré aquí, estaré ya en la presencia del Señor. Pero esta iglesia es mi deseo más ferviente, que esta iglesia debe ser el lugar donde los creyentes y hasta los incrédulos encuentren palabra del Señor. Cuando el Señor envíe esa hambre, y ciertamente que yo creo que ya hay esa hambre aquí, y comiencen a buscar una iglesia que sea esta iglesia donde encuentren el pan espiritual que llene sus almas. En algún momento yo tengo que dejar esa posta, hermanos. En algún momento yo tengo que dejar ese púlpito, este púlpito de aquí. Y es mi oración de que la persona que me reemplace pueda satisfacer a quienes vengan aquí con la palabra del Señor. Yo no lo sé, pero yo espero así. Yo confío que va a ser así. Todos los creyentes que busquen con un corazón sincero encontrarán en este lugar la palabra de Dios no adulterada. Por lo tanto, esta no debe ser una iglesia donde se predique un mensaje raquítico que produce cristianos raquíticos. No debe ser una iglesia donde se predique moralidad, porque la moralidad no salva. Debe ser una iglesia que predique siempre el evangelio, la santidad, la justicia y la rectitud que la Escritura enseña para todos sus hijos. Desechando las tendencias mundanas que buscan quitar la ofensa de la cruz y construir cristianos mundanos. Y yo quiero que sea así, porque yo confío que el Señor va a salvar a mis hijos algún día. Y que mis hijos vengan aquí a este lugar y la persona que esté en este púlpito les predique como yo les he enseñado en mi casa y como les enseño a ustedes desde este lugar. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestros hermanos que serán ordenados al ministerio de pastor y de diácono, ellos predican la palabra. Ambos han predicado en nuestra escuela evangelística de niños. Tenemos nuestro hermano Andrés, él predica la palabra a personas, a pecadores, niños que necesitan del Señor Jesucristo.
Así que este mensaje de 2 de Timoteo 4:2 es para él también, porque el ministerio de predicación a los niños es tan importante como el ministerio de predicación para los adultos. Nuestro hermano Richard también predica la palabra y algunos de nosotros también lo hemos escuchado. Y aquí vemos que el apóstol Pablo nos enseña la importancia y la seriedad de este ministerio o servicio a Dios. ¿Cuáles son las instrucciones de este versículo 2? Redarguir y reprender. Redarguir y reprender. Esas son las acciones demandadas por el Señor a sus ministros, pero que unos pocos cumplen a cabalidad como fieles siervos del Dios vivo. Hoy día tenemos el ministerio nuevo que dice: no debes juzgar a nadie. No debes juzgar a nadie. Solamente Dios me juzga a mí. Nadie más puede juzgarme. Tenemos otra nueva forma de hacer iglesia donde los pastores no se meten en la vida de las ovejas. Que viva su vida como quiera. No hay que meterse en la vida de nadie. Y es evidente que en la iglesia donde un ministro no redarguye ni reprende, tampoco existirá disciplina eclesiástica. Porque la disciplina comienza haciendo discernimiento. Discernimiento entre lo que es correcto delante de Dios y lo que es pecado delante de Dios. Y si yo veo con el discernimiento que la Escritura y el Espíritu Santo me da que hay pecado en la vida de alguien y yo no lo reprendo y yo no lo redarguyo, entonces simplemente estoy eliminando la disciplina bíblica que el Señor nos ordena también a nosotros como ministros, como encargados de la iglesia local, y por lo tanto deja de ser una iglesia bíblica. Esas iglesias donde dicen: a mí mi pastor no me obliga a cambiar mi estilo de vida, ahí no hay disciplina, esa no es una iglesia bíblica. No reprende, no redarguye. ¿Cómo puede ser predicador si no reprende y no redarguye? ¿Cómo puede ser un ministro del Señor? La palabra griega para a tiempo, cuando dice reprender y redarguir a tiempo, es eukairos. Y significa oportunamente, cuando la ocasión se presente y en tiempo de necesidad. Pablo usa otra palabra, akairos, que significa inoportunamente, o sea, fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Albert Barnes comenta de esta manera. Él dice: el predicador debía estar siempre en su puesto y aprovechar toda oportunidad de dar a conocer el Evangelio. Lo que Pablo parece haber contemplado no era simplemente que debería cumplir con el deber en tiempos establecidos y regulares, sino que debe insistir en el asunto como alguien que tiene el tema muy en serio y nunca perder la oportunidad de dar a conocer el Evangelio. Fin de la cita. Hermanos, nosotros estamos, como yo les había dicho, en tiempo de guerra. Una guerra espiritual muy dura, donde Satanás usa hombres impíos para destruir los valores judeocristianos y echar abajo los cimientos de la iglesia del Señor Jesucristo. El diablo usa a pastores famosos que han abandonado su puesto. Y eso, hermanos, ustedes ya deben de saberlo, lo hemos conversado, se los he explicado. Ellos están introduciendo el evangelio de la justicia social, la teoría crítica racial, están introduciendo una serie de cosas que las unen al evangelio, de tal manera que ellos han producido hoy un evangelio nuevo, un evangelio diferente. Y la iglesia es incapaz de decir que ellos son anatemas, porque son famosos. Ellos se han rendido a ideologías. Esas ideologías que vienen destruyendo la familia y la sociedad. Ellos se han rendido allí.
las ideologías camufladas de teología sana son introducidas en la iglesia, hermanos, y escuche bien, por medio de internet, de libros que enseñan estas ideologías mezcladas con evangelio, y también libros que enseñan el falso evangelio de la justicia social. Y los ministros de la palabra debemos, hermanos, estar preparados para hacer defensa a tiempo y fuera de tiempo contra estas apostasías que vienen tomando la mayoría de iglesias reformadas en los Estados Unidos y también en Latinoamérica. Yo cuando converso con el hermano pastor de los Estados Unidos, el anciano que me ordenó a mí allá, yo a veces pongo el speaker y estamos conversando con él, o converso con él así para que mi esposa también escuche, o participe también de esa conversación. El hermano me dice, aquí las cosas ya están peor. Yo creo que ya no existe ninguna iglesia sana, ninguna iglesia donde no se predique la teoría crítica racial y el marxismo cultural. Creo que no existe ya ninguna iglesia. Hermanos, eso es un peso en nuestros corazones. Es un dolor saber. Yo sé que hay iglesias que no se han rendido, pocas, pero casi todas han sido tomadas. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con esos pastores? Esos hombres, como decía Juan Calvino, él decía de que un pastor tiene que tener dos voces, una para las ovejas, para alimentar a las ovejas, y otra para ahuyentar a los lobos. ¿Qué pasó con esa parte de ahuyentar a los lobos, de prevenir a las ovejas del peligro espiritual que se estaba acercando? ¿Dónde están esos hombres que debían ser los atalayas de la iglesia? Un atalaya era aquel que estaba, hermanos, en una torre detrás de la muralla, avistando para avisar al pueblo que estaba allí que el enemigo se estaba aproximando, y para que se preparen para la guerra, para que se preparen para el combate. ¿Dónde están esos atalayas? No había atalayas. No había atalayas. Eran hombres que no amaban a las ovejas, a las almas. Amaban más a personas que nunca han conocido en persona. Y seguramente también los han defendido porque son famosos. Quitaron la mirada de la palabra del Señor para ponerla en la palabra del apóstata, porque es famoso. Hermanos, ustedes tendrán que enfrentar ataques de otros, quienes también se llaman hermanos cristianos, pero que defenderán las apostasías de los famosos. ¿O acaso creen ustedes que esta iglesia nunca va a estar en la mira de Satanás? ¿Ustedes creen de que aquellos que han torcido el evangelio no van a querer tomar también esta iglesia? La van a querer tomar, hermanos. Yo he visto testimonios, yo creo que lo traduje al español, le puse subtítulos, de cómo la Convención Bautista del Sur, en la primera iglesia de Glades, me parece, en la Florida, quitaron al pastor, un siervo de Dios, para poner a uno de ellos. La iglesia se dividió y se destruyó. Y yo puse subtítulos a eso, y lo voy a buscar, hermanos, para ustedes. Nosotros no estamos afiliados a ninguna convención, pero eso no significa de que el peligro no nos acecha. Y necesitamos hombres aquí que sepan alertar a las ovejas, así como yo les alerto a ustedes en privado, así también como les alerto desde el público. Así que, hermanos, pues vamos a tener que confiar en nuestros hermanos, que ellos también defenderán esta congregación de las apostasías que acechan a la iglesia del Señor. Y allí se contarán quienes plantaron sus congregaciones no sobre el cimiento de Cristo y su palabra, sino que lo hicieron poniendo como cimiento la arena de las doctrinas de hombres falibles que han terminado traicionando al Señor. Hermanos,
Yo la semana pasada estuve escuchando, y mire, yo quisiera que ustedes, les voy a transmitir cómo es que yo pienso. Estaba escuchando en las noticias de que aquí en Perú ya había alguien que estaba pidiendo que se le conceda el derecho de la eutanasia. ¿Usted sabe lo que es la eutanasia? No sé si han escuchado también ustedes esa noticia. La eutanasia es suicidio asistido. Ya no quiero vivir, necesito a alguien que me mate. Y ahora me pongo a pensar, hermano, yo en ese momento me puse a pensar cómo la iglesia va a recibir ese mensaje. Una iglesia que cree que el cristiano que se suicida, que se pone una escopeta debajo acá, aquí, el cristiano que se pone la escopeta y ¡pam!, se dispara porque la novia lo abandonó, va al cielo. Y dicen de que ese hombre que ha hecho eso está en el cielo. ¿Cómo reaccionará ahora cuando un cristiano diga, quiero que alguien me ayude a quitarme la vida? Bueno, si no es pecado, entonces que vaya otro cristiano y le quite la vida, porque si no es pecado suicidarse, la eutanasia tampoco es pecado. ¿Saben, hermanos? A eso es lo que van a caer muchos que han estado siguiendo esas falsas enseñanzas. Y cuando yo comencé a citar a todos los teólogos del pasado, confrontando esas enseñanzas modernas, ¿saben qué cosa fue lo que me contestó la persona con quien yo estaba debatiendo? Todos los pastores, los teólogos del pasado, estaban equivocados. Hermanos, no existe ningún argumento teológico ni filosófico justificable del suicidio. No existe. Y el Señor les encarga solemnemente a ustedes que nunca cedan al enemigo. El Señor les encarga solemnemente a ustedes que vuestra predicación no debe limitarse a los domingos en la iglesia local. El Señor nos encarga solemnemente a nosotros a nunca abandonar nuestro puesto sin importar las presiones que sobrevengan por causa de nuestra predicación y de nuestra doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir significa eso. Redarguir significa dar una reprimenda usando la palabra de Dios con el único propósito de exponer el pecado y llevar a la persona al arrepentimiento hacia Dios. Pero ¿saben qué pasa? Eso no gusta. No le gusta a la carne. Reprender significa censurar, significa amonestar fuertemente. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, las palabras del profeta Natán al rey David por su pecado de tomar a la mujer de Urías Eteo y luego asesinarlo? En 2 de Samuel, capítulo 12, voy a leer desde el versículo 7 al 9. Luego que el profeta Natán va con una parábola delante del rey David y le dice que un hombre había tomado la única ovejita que tenía, un hombre que tenía muchas ovejas, ya sabemos el relato, ¿verdad? Había tomado la única ovejita de uno y David dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo es la conciencia de David, no? Con su propia boca tuvo que decir, ese hombre es digno de muerte. Natán, ¿qué le dijo? Entonces dijo Natán a David, Natán lo reprendió. Él le dijo, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Y no solamente ahí dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú eres ese hombre. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Eso es lo que significa redarguir, reprender.
Te tocará en algún momento decirle a alguien, tú eres esa mujer, después que le haces leer la Escritura. O la reprensión del profeta Elías al rey impío Acab. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor: cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? El mundo de cabeza, ¿verdad? El profeta perturbaba a Israel. Versículo 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Tú eres aquel hombre, tú has dejado los mandamientos del Señor. Y eran profetas que le hablaban así al rey. Y un pastor no puede hablarle así a la oveja. Tienen miedo. No, si yo les digo, tú eres ese hombre, se va. No, si yo le digo, tú has abandonado los mandamientos del Señor, se va a enojar. Eso sucede cuando alguien teme más al hombre que a Dios. Y no va a ocurrir aquí en este púlpito. Mucha de la llamada iglesia evangélica visible, hermanos, ha descendido a tal oscuridad, que hoy serían capaces de condenar a los profetas Natán y Elías, porque fueron muy directos y muy firmes al momento de reprender el pecado de David y de Acab. Pero Dios dice que les encarga eso a ustedes de una manera muy solemne. Nuestro texto nos advierte que vienen tiempos en que los profesantes buscarán pastores que les prediquen mensajes que aprueben los pecados y las concupiscencias de ellos, que les prediquen mensajes alejados de la verdad, que el ministerio de los pastores en esta iglesia no sea uno que sacie la sed de mundanalidad, que no sea uno que sacie la sed de la lujuria de los falsos cristianos que andan buscando, y esto es nuestro encargo solemne delante del Señor. Si en nuestros mensajes escogemos palabras para que la audiencia no sea ofendida, entonces nos hemos equivocado de llamamiento. Romanos 16, versículos 17 y 18, mire cómo es que es la amonestación del apóstol Pablo cuando quiere tratar con la iglesia el asunto de los falsos maestros. Romanos 16, versículos 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Suaves palabras y lisonjas. ¿Cuántas predicaciones de cuántos ministros vienen a tu mente ahora? Joel Osteen. Falsas. Como dice la Escritura, suaves palabras y lisonjas. Hermanos, un ministerio se mide también cuando se redarguye y cuando se reprende. Cuando hay palabras suaves y cuando hay lisonjas. Es cierto, nosotros, hermanos, yo reconozco que somos una iglesia jovial, gozosa, nos alegramos, nos reímos, nos abrazamos. Nos alegramos mucho en el día del Señor y cuando nos encontramos, nos hacemos bromas, pero cuando se trata de la Escritura, cuando se trata del pecado, nos ponemos serios. Y eso, en estos tiempos, es malo. Los pastores de hoy se encuentran bajo una fuertísima presión de parte del mundo y de la sabiduría del mundo. Yo he escuchado en la Convención Bautista del Sur que decían,
Hay que tener cuidado lo que vamos a decidir porque el mundo nos está viendo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Que yo voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que le va a complacer al mundo o de acuerdo a lo que le va a complacer a Dios? Pero esa es la línea que ha seguido la Convención Bautista hoy día. Son pastores que se encuentran pues bajo una fuerte. Ellos saben que hay una presión muy fuerte de parte del mundo sobre la iglesia. Muy fuerte. Y la sabiduría, ¿no?, del mundo. Ya no solamente tenemos la ideología de los marxistas culturales introducidas en las iglesias, también la sabiduría de un mundo conservador que intenta mezclar la sabiduría de Dios con la sabiduría de ellos. Sí. Ya la escritura no es suficiente. Cuando usted estudia, hermanos, bien la doctrina de la suficiencia de las escrituras, usted rapidito lo agarra. Este no cree en la suficiencia de las escrituras. Él no cree en la suficiencia de las escrituras. Desde que te dicen, tenemos que escuchar la sabiduría del mundo, expresada en psicólogos, en politólogos, en todas esas cosas, porque eso nos va a ayudar a defender nuestra familia. Hermanos, desde que tú entiendes eso, has cedido a esa presión, a esa fuerza que el mundo está poniendo sobre la iglesia. ¿Así necesito yo ir a un psicólogo para criar bien a mi hijo? ¿Necesito ir a un politólogo para saber manejar mi familia? No, yo tengo la Biblia. La Biblia es suficiente y no tiene errores. Es la palabra de Dios. Y si sigo yo la Biblia, mi hogar debe seguir bien. Pero la presión del mundo es esa ahora, es esa. Tienes que mezclar con esto. No, tienes que aceptar al ateo. Tienes que aceptar al agnóstico y su discurso tienes que juntarlo con el discurso del Señor Dios. Y ahí sí vas a tener un arma potente para defender a tu familia. Mentira. El que hace eso traiciona a Dios y tiene en poco su palabra. Pero ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo. Y esta presión sobre los pastores quiere empujarlos a predicar a favor, o por lo menos no prediques en contra. Bueno, si no vas a predicar a favor, no prediques en contra de esas aberraciones seculares que hoy inundan muchas iglesias evangélicas. Y yo me encontraba con un par de ellos que decían religiosidad, sectarista, me llamaron musulmán. Le dije, bueno, vamos a entrar al debate. Pim, se quedaron fuera. Porque nuestra fe, nuestra cosmovisión bíblica es mucho más fuerte y es capaz de silenciar a la sabiduría del mundo. Y yo lo he demostrado el día de ayer. A dos que se creían sabios quedaron como necios, como lo que son, porque la escritura es superior. Les demostré que yo no necesito a nadie más que a Dios para cuidar mi familia. Esto que yo estoy diciendo también les encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Confiar únicamente en la suficiencia de las Escrituras. Queridos oficiales de esta iglesia, nunca debemos dejarnos presionar por nadie para predicar de cierta manera o dejar de predicar todo el consejo de Dios. Nunca debemos dejarnos presionar. Y que los miembros de esta congregación reciban siempre un mensaje que sea doctrinalmente puro y sano para la edificación de sus almas. Es eso. Aunque uno de nuestros hermanos será ordenado para el oficio pastoral y el otro hermano para el oficio del diaconado, ambos predican la palabra de Dios, como ya les dije. Y hay que recordar que un ministro de la palabra de Dios es un regalo divino para esta congregación, y la iglesia debe de estimarlo y debe respetarlo como tal. Amén, hermanos.